Cristian, ¿cuál uso? El reporte. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Es la 1:00 p.m. con 37 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes en el segundo programa de la semana. Así es que gracias por estar con nosotros hoy en Matices, por acompañarnos. Estamos un poquito más temprano porque hoy hay transmisión deportiva de Radio Monumental. Hoy es la final de la CONCACAF. Juega la Liga contra el Estelí y transmisión Monumental, así es que eso nos obliga a ir de 1:30 a 2:30 de la tarde en nuestra versión radio y en nuestra versión Facebook, que además ya nos pueden acompañar en el Facebook en vivo de Noticias Monumental. Esta noche pueden ver el programa a través de Canal 2 y una hora después de terminado el programa pueden escucharnos o descargar el contenido a través de los podcasts. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así es que gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a Marco Vargas, que nos hace su reporte de sintonía a través del Facebook. Y recordarles que también nos pueden escribir a través del WhatsApp 89-935-935, 89-935 y 935. Les saludo en vivo a la 1:36 desde la sala de podcast del grupo Repretel. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Don Cristian Bonilla es el decano del campus virtual de la Universidad Latina. Hoy me acompaña porque se ha brindado un nuevo informe del Observatorio de la Comunicación Digital de la universidad. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall. Súper bien, gracias por la invitación y siempre es bueno compartir con, obviamente, los oyentes de este programa y felicitarle también, Randall, súper bien ese set, le decía previo a iniciar. ¿Te gusta, Cristian? Muy bien, muy bien. Para quienes nos están viendo, voy a hacer una cosa aquí. Voy a hacer un zoom out, un alejamiento para que la gente vea. Esa es nuestra sala completa de podcast. Ahí está. Nuestra sala completa de podcast. Hoy con Matices, aquí en las instalaciones de Repretel. Voy a hacer el acercamiento que tenía antes. Porque imagínense, Cristian es del campus creativo. Imagínense si hago un mal encuadre. Lo que me puede... los alumnos están calificándolo inmediatamente. De fijo. Ahí, Cristian. Está bien ese cuadro. Ahora sí, saludos. Contanos primero, como siempre, qué es lo que mide, qué es lo que miden ustedes para después hablar de lo que encuentran en este nuevo reporte. Perfecto, sí, hemos venido haciendo desde hace 2 años. Este es el reporte número 21 del Observatorio de Comunicación Digital de la U Latina y lo que hacemos es un ejercicio de social listening o escucha social. ¿Qué es la escucha social? Número 1, no es una encuesta, sino lo que hacemos es tomar todo el volumen de la conversación digital en redes sociales, web pública, todo lo que está disponible en perfiles públicos. Ponemos unos sistemas de inteligencia artificial a recopilar todo lo que hable, en este caso, tanto del presidente, de sus ministros, diputados y otros actores políticos, y entonces los sistemas nos dan 2 grandes datos al final del periodo de recolección de data. Número 1, nos indican cuál es el volumen de la conversación digital, es decir, que podemos determinar cuáles son los grandes temas que están conversando las personas a nivel de digital. Y número 2, nos da también la posibilidad de determinar entonces cuál fue el tono de la conversación, si fue en un tono positivo, negativo o neutro. Ok. Saludos a Tecnosur Mora, que nos hace su reporte de sintonía también a través del Facebook. Gracias por estar con nosotros. Voy a compartir pantalla para la gente que nos está viendo. Ay, no puedo, sí es cierto. La transmisión de hoy la está generando Canal 2. Don Miguel Cascante, que está en el Control Master de Monumental, ¿usted sería tan amable, por favor, de pedirle a Canal 2 que me permita compartir pantalla? Porque quiero que la gente que tiene la opción de vernos también vea los gráficos importantes. Cristian, mientras nos permiten compartir la pantalla, este es el informe número 21. ¿Cuál ha sido la recepción? Porque
estamos en un momento en el que, si hablamos de política hace un par de años, realmente se vuelve muy complejo cualquier cosa que uno diga y se vuelve objeto de fuertes críticas, muchas de ellas altamente pasionales. Cristian, ¿cómo les ha ido con la recepción de los reportes? Bueno, la recepción, como todo en esta vida, creo que tiene siempre dos caras de la moneda. Por una parte, nos ha permitido como universidad también innovar y también ser parte, aportar algo al país en cuanto a los estudios e investigaciones que realizamos, que por sí debemos de hacerlo para los fines pues, académicos. Pero por otra parte, ha sido muy interesante la recepción porque claramente cada ente particular, en este caso el mundo de la política, quiere aparecer siempre muy bien en los reportes. Entonces, por ejemplo, al inicio de esta administración, algunos decían que nosotros éramos pro gobierno porque aparecía muy bien, y en estos últimos reportes que ha venido pues a la baja un poco, ahorita lo vamos a analizar, pues nos han dicho que somos más bien antigobierno. Entonces, es muy interesante este mundo, lo tenemos nosotros muy claros también de que en un tema tan apasionante como la política es muy complicado realmente pues quedarle bien a todo el mundo, y lo que queremos realmente es quedarle bien, en este caso pues el área académica, y aportarle al país pues bueno, este estudio tan novedoso que revisa el mundo de las redes sociales con un detalle muy interesante, y es que el último informe también de Red 506 que estudia las redes sociales en el país, dicen que el 75% de la población en Costa Rica tiene redes sociales. Es el país en Centroamérica que tiene mayor penetración del uso de estas herramientas, por lo cual se vuelve muy relevante, y por eso pues bueno, queremos aportar eso también al país. Cristian, ya tenemos para la gente que nos está viendo en Facebook y en Canal 2 esta noche los gráficos que acompañarán la explicación de don Cristian Bonilla esta tarde. Saludos a Bella Álvarez, que nos saluda desde Acosta, donde dice que hay mucho calor. Y yo les recuerdo, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden hacer también al WhatsApp 899-35935, 899-35935. Don Cristian, ¿qué nos dice este primer gráfico? Perfecto, esa es la medición del 1 de septiembre al 30 de noviembre, o sea, este último trimestre que hicimos pues análisis, y vemos los datos básicamente de cómo estuvo la distribución en cuanto el sentimiento de la conversación digital alrededor de la figura del presidente. Para los que están en radio es el 36.1, o sea, una tercera parte de todos los comentarios son positivos para el presidente. Un poquitito más abajo, 34.6, o sea, otra tercera parte son negativos. La diferencia es básicamente de 2%, y en el medio de tanto volumen de menciones hacia la figura del presidente, lo vemos como un empate técnico, si pudiéramos utilizar ese término. Y una tercera parte son neutrales, es decir, en notas informativas, casi siempre van relacionados con ese sentimiento neutro. Y se contrapone estos datos con la valoración que hacen las personas alrededor del Poder Ejecutivo, los comentarios que hacen del resto del Poder Ejecutivo. En este caso, solamente una cuarta parte de los comentarios son positivos, 25%, ¿verdad? Versus 52% de los comentarios negativos, es decir, la mitad de la gente hace comentarios negativos hacia el resto del Poder Ejecutivo. ¿Qué vemos? Bueno, algo que se ha mantenido como tendencia desde que arrancó esta administración, claramente una figura presidencial fuerte, que no le afecta tanto las crisis o los momentos complejos como al resto de su gabinete, pero que de una u otra manera se nota. Esto es una buena fotografía del último trimestre también, y ahorita vamos a entrar en detalles sobre todo de algunas crisis que generaron un poco este volumen en la conversación, y sobre todo el color de estos comentarios positivos o negativos. Ok, vamos nada más a repasar un momento dos cosas que me parecen muy importantes de lo que Cristian nos acaba de decir. Respecto al presidente, hay un empate técnico en comentarios positivos y negativos en redes sociales. ¿Okay? Y en cuanto al gobierno, la cantidad de comentarios negativos es mayor es más de la mitad. Ese es un dato relevante. Pero además, es el doble de los comentarios positivos. Okay. Voy a seguir en la presentación de los gráficos, Cristian. ¿Qué nos dice esto? Perfecto. Aquí tenemos desde el 8 de mayo que arrancó la administración Chávez Robles hasta el 30 de noviembre, que fue el jueves anterior, un poco la evolución
en los comentarios positivos. Si se pudiese hacer un poquitito de zoom para los que están en Canal 2 para ver la gráfica solamente del presidente Chávez, podemos ver algunas cosas pues también interesantes. En este caso, pues bueno, arrancó la administración en mayo del 2022 con comentarios muy positivos, particularmente para la figura del presidente, ¿verdad? Prácticamente la mitad de los comentarios pues eran positivos para su figura y podemos notar cómo va como esa gradita cada trimestre que vamos haciendo reportes, cómo va bajando esa gradita poco a poco hasta llegar ahora a un techo máximo de 36% de comentarios positivos. Entonces, el primer dato también con respecto a la figura del presidente es que a nivel de comentarios en redes sociales ha venido disminuyendo pausadamente, no ha sido una caída así abrupta, sino que se ve como pequeñas graditas, ¿verdad? Donde van de una u otra manera pues bajando. En cuanto a los comentarios negativos, es interesante, comenzó muy bajo, 20%, o sea, 1 de cada 5 comentarios negativos hacia el presidente arrancando la administración, tuvo un pequeño pico, volvió a bajar y después se ha mantenido como estable. Más o menos ronda el 36% de los comentarios negativos desde hace prácticamente 9 meses, que eso se ha mantenido un poquitito bajando, pero se ha mantenido relativamente estable. Y cuando vemos la misma evolución del sentimiento hacia el resto del Poder Ejecutivo, lo que sí se nota abruptamente es una caída casi muy fuerte, comenzó muy bien, y el siguiente trimestre, pues bueno, una caída importante, y después se ha mantenido estable, una cuarta parte de comentarios positivos. Esto lo que hemos conversado también en el equipo de investigación es que se ha logrado fidelizar, si pudiéramos usar también esa palabra, un cierto grupo, una cuarta parte de los cibernautas en el país, muy fieles a la administración, indiferentemente de las decisiones o de lo que suceda, digamos, en el ambiente. Y después a nivel de comentarios negativos, lo mismo, comienza abajo y después la gradita va subiendo y se ha logrado estabilizar prácticamente el último año, aunque ha ido subiendo ¿verdad? Poquitito, un poquitito cada uno, se ven las gradas ahí subiendo, y de una otra manera también se ha fidelizado, si pudiéramos también utilizar ese término, a las personas detractoras en redes sociales de esta administración. Claro, Cristian dice... Is López a través del Facebook dice, ¿y ustedes filtran que esos comentarios sean de Costa Rica? Porque el otro día vi que la mayoría de los nombres no eran ni en español, eran en árabe, o sea, pagados para generar ruido. Esa es una excelente pregunta. Sí, el sistema de inteligencia artificial que utilizamos, hay uno que se llama Mention y el otro es AdsFriend de Cantar y Bope Media, nos permiten geolocalizar los comentarios. Entonces, es uno de los requisitos a nivel metodológico que ponemos, que todo el volumen venga solo de computadoras o IPs que estén en Costa Rica. Y el segundo tema que también tienen esos sistemas es que alertan inmediatamente cuando hay cuentas que son robots. En este caso, un usuario podría tener 30, 50 cuentas tuiteando o comentando, por ejemplo, en este Facebook Live, cosas a favor o en contra del presidente, por ejemplo, nos identifica eso y los elimina. Y posteriormente hay un equipo de minería de datos que tenemos y que revisa después pues todo el volumen. Y si yo identifico que, por ejemplo, el usuario que se llama Cristian Bonilla, que es muy apasionado en un tema, le ponemos una banderita de seguimiento. Esa banderita de seguimiento, para poder explicarlo también, nos va a poder determinar su comportamiento en una semana típica. En una semana típica, hoy habla de política, hoy en la noche va a hablar de fútbol, pasado mañana va a hablar del 15 años de su hija, etcétera, etcétera. Ese es el comportamiento de una cuenta normal. Pero la banderita también nos va a decir, bueno, este usuario solamente habla de un tema y es un tema relacionado en contra o a favor, por ejemplo, del presidente. Le damos después otra semana de tiempo para revisar su comportamiento. Si a la segunda semana se confirma ese comportamiento, ¿verdad? Que es monotemático y solamente a favor o en contra de una figura, pues ya lo categorizamos como troll y en ese sentido pues no contamos ese volumen dentro de estos datos que estamos viendo. Ok, entonces la respuesta corta es no se toman en cuenta comentarios que no sean fuera de Costa Rica ni tampoco hechos por robots. Así es. Déjame centrarme un momento en el gráfico del presidente, ¿right? Entonces uno dice, ¿dónde veo noticia aquí? O sea, ¿dónde se ve noticia? En la evolución de los comentarios positivos,
si se ve noticia en la evolución de los neutros o en la evolución de los negativos. Realmente, para decir las cosas como son, los comentarios negativos en los últimos 3 informes se han mantenido respecto al presidente en una tercera parte. Lo que viene cayendo y lo que vuelve noticia este informe, porque hay un empate técnico entre los comentarios positivos y los negativos, eso no había pasado en la administración de don Rodrigo Chávez, es que van cayendo los comentarios positivos a favor del presidente Chávez. Lo vemos en el gráfico, quienes nos siguen en Facebook, en Canal 2, se los cuento, a quienes nos siguen en radio, cayó de 52 los comentarios positivos, 45, 43, 40, 38 y 36. Más o menos, en promedio, caen entre 2 y 3 puntos en cada reporte. Y por primera vez, a menos de que Cristian me corrija, los comentarios positivos están en empate técnico con los comentarios negativos respecto al presidente Chávez. Cristian. Sí, los 2 últimos informes han tenido una diferencia similar de 2-3% entre uno y el otro, que podríamos verlo un poquitito como empate, pero sí, la caída ha venido siendo, esto también es interesante, un poco también en el furor claramente de las diferentes discusiones, quienes empiezan a fidelizarse de una u otra manera con la figura del presidente, y parece que este es su grupo fiel, ¿verdad? Aquel otro que comenzó al inicio, tal vez de la administración, la hipótesis que tenemos es que, bueno, era gente que se estaba montando un poco en el triunfo, ¿verdad? Del actual presidente, pero también dándole ese beneficio de la duda, ¿verdad? Del nuevo estilo, y que le estaba gustando además esta primera impresión de los primeros 100 días, que es ese primer gráfico que aparece a la izquierda. Ok, ahora veamos lo del gobierno, a ver dónde hay noticia. Okay. En este caso, en el caso del gobierno de la República, se mantiene en los últimos informes una cuarta parte de comentarios como positivos. Eso se mantiene estable. ¿Dónde hay noticia aquí? Que se han disparado en los últimos 4 informes los comentarios negativos respecto al gobierno de la República, avanzando en 47,3. Ese mes en negro, ¿cuál es? Cristian. Es el mes entre noviembre y febrero del 23. Ok. Desde noviembre en 47,3, 47,9, 48,6, 52,4. Es el segundo mayor aumento en toda la medición de comentarios negativos respecto al gobierno de la República. Cristian. Pues bueno, este ha sido el comportamiento, y nuevamente para los que nos están escuchando y viendo en las diferentes plataformas, y es el dato tal cual. Alguna gente nos ha consultado con respecto a si metodológicamente nosotros tomamos muestras, y no, ese es todo el volumen de la conversación digital, de toda la gente que habla en redes sociales y menciona algunas de las palabras claves, más todo lo que la gente en sus cuentas personales ponen, más todo lo que comentan, por ejemplo, en las transmisiones de Casa Presidencial y otros. Entonces, sí, cuando uno revisa esto, pues bueno, es el dato tal cual de todo este volumen, de todo lo que todos conversamos en redes sociales. Claro, no es una encuesta, por eso no hay muestra. Es la visión completa de los comentarios, solamente con el filtro de eliminar quienes están en Timbuktu y en algunos otros lugares dando el servicio de troles, y eliminando los troles. Saludos a Víctor Fallas, que dice, hay datos de los usuarios falsos eliminados. Cristian, ¿no han contado? Pregunto, no se han puesto a ver como para sospechar de qué lado están, cómo alterarían los datos los usuarios que eliminan de la medición? Es un excelente dato que voy a pasarlo de una vez al equipo de investigación, porque sería muy buenísimo, ¿verdad? Digo, para ver qué opinan los que eliminamos, los que descubrimos como bots. Sí, está muy interesante. No lo hemos hecho, la verdad, porque claramente ya el universo de datos, lo que nos interesa es sobre todo entender esta parte de la gente real. Pero sí, está interesante. Vamos a ver si corremos algo en alguno de estos informes, porque claramente requiere muchísimo trabajo poder determinar de qué bando están. Y el sistema ahorita no nos permite de una otra manera, categorizar, decirle, ustedes
pro gobierno, usted es anti gobierno, hay que hacerlo un poco manual esta parte, pero no hemos podido terminarlo. Lo que sí hemos determinado es el porcentaje, por ejemplo, a nivel de toda la conversación, para este trimestre fue un 7%. En los términos normales siempre ronda el 5%, más o menos, de todo el volumen que viene producto de cuentas falsas. Haciendo la salvedad también que durante el proceso electoral anterior presidencial, la semana de debates, este porcentaje subió hasta un 21%, o sea, 1 de cada 5 comentarios era de cuentas trolls, así que de una u otra manera, digamos que estamos en un tiempo normal, si pudiéramos llamarlo así. Claro. Dice, bueno, gracias a Víctor Fallas. Es una muy buena idea de Víctor que nos escribió a través del Facebook. Saludos a Miguel Gamboa que nos reporta sintonía. MAFC dice, ¿cómo se compara con otras administraciones? No habían hecho este análisis antes, ciertamente, Cristian. No, es la primera vez que se realiza en el país públicamente, porque obviamente agencias de relaciones públicas, agencias de digital han realizado este tipo de estudios, pero normalmente es para clientes que pagan por ellos y es la primera vez que a nivel país pues, se comparte esta información que está de forma pública y que compartimos en forma periódica. Claro, Etilma nos escribe también a través de Facebook, recuerden en el WhatsApp 89935935. También nos pueden escribir. Dice, muy buen presidente, el presidente Chávez. Lástima que lo exasperan, dice Etilma Cibaja. Dice Félix Molina, que nos manda un saludo a mí y a don Cristian. Dice, una consulta, el fenómeno Chávez Lovers es proporcional al movimiento PAC Lover del actual gobierno. No podríamos determinarlo objetivamente, ¿no es cierto? Sí, no tenemos detalles de las anteriores administraciones, pues claramente estamos dejando data para después poder ser comparada con otras administraciones a partir de este momento. Okay. Gracias a José Pablo Villegas, a Fulmer Vargas, a Martín Brenes, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el gráfico. Este es el que nos va a revelar los momentos, Cristian. Sí, esos son ya después de 1 año y medio de administración, de estar haciendo esta medición de escucha social, hemos encontrado como 3 grandes momentos y por eso los que están viendo en Canal 2 y en Facebook van a poder ver como esta lineecita que marca como estos 3 grandes momentos. Tenemos previo al informe de los 100 días, donde comienza muy bien y tiene un pico altísimo en julio del 2022. Este pico coincide precisamente con el boom de las conferencias de prensa, aquellas que llegaban casi a 20,000 dispositivos conectados, viendo en vivo las transmisiones. Un dato inédito para una administración en tiempos normales, ¿verdad? De gobernanza. Habría que sacar de acá todo el fenómeno de COVID-19 porque obviamente era una coyuntura muy específica y que obviamente de relevancia no solamente nacional sino mundial, ¿verdad? Pero entonces este pico alto en julio del 2022 eran estos momentos muy importantes e incluso se hacían las conferencias de prensa donde se anunciaba, por ejemplo, el cierre de Parque Viva y algunas medidas también pues diferentes de esta administración. Después hay como una pequeña, no, bastante caída a partir de que comienza agosto del 2022, pasa como este periodo de los 100 días, pero hay una estabilidad positiva que le hemos llamado entre el informe de los 100 días y el primer año de administración. Se mantiene como muy constante los comentarios positivos, siempre doblando incluso en algunos meses la cantidad de comentarios positivos a los negativos. Y llega después el mes de mayo 2023, donde se hace el primer informe de administración, y es ahí como esta primera ruptura que se da, es la primera vez en el estudio que hacemos donde hay mayor cantidad de comentarios negativos que positivos, y está muy vinculado con 2 temas ahí en mayo. Número 1, obviamente el informe presidencial inmediatamente genera también ruido a nivel social, y las personas obviamente comentan, y además hay algo muy interesante también de algunos diputados de oposición particularmente que comienzan una lucha un poco más férrea en contra de la administración Chávez Robles. Y después se da un dato muy interesante que es muy relevante para lo que vamos a contar más adelante y que está vinculado con una oposición del actual presidente a hacer la rebaja del marchamo con un tema particular que no estaba de acuerdo.
Entonces, esto las personas claramente en redes sociales tienen captura de todo y tenían videos que se hicieron virales donde el actual presidente, siendo en su momento el candidato, decía, no voy a bajar el marchamo en mi administración, versus el video de él en una conferencia de prensa diciendo, no se va a rebajar el marchamo. Entonces, comienza con esa pequeña ruptura y ya hay por primera vez este cambio, digamos, en el sentimiento de la conversación. Y después, como lo vemos, prácticamente sube y baja, se mantiene un poquitito, vuelve a bajar, vuelve a subir, y casi que hemos tenido que a partir del informe anterior y ir como determinando cuáles son esos momentos que ayudan o que desfavorecen a los comentarios positivos del presidente. Entonces, esa es la etapa que estamos viviendo, un poco que hemos llamado de fluctuación, porque no hay nada constante. O sea, está 2 meses bien, cae un mes, después 2 meses mal, después sube, y que es también muy interesante, sobre todo revisar cuáles fueron esos grandes hechos que ayudaron o no ayudaron al presidente a tener una mejor imagen. Claro, aquí dice, y esto me hace gracia, Relay González, no es Relay el que me hace gracia. Martín Brenes dice, qué bueno sería que le preguntaran al pueblo por qué este gobierno mantiene tan pendiente a los medios tradicionales de lo que el gobierno para ellos hacen mal. Una pregunta que me da el tema de Martín. ¿Ustedes miden personas nada más? Digo, porque es que aquí Martín hace dos aseveraciones. Dice que le pregunten al pueblo. El pueblo es el que usa redes. Entiendo que ahí están las redes completas. Ni siquiera es una muestra. Están las redes completas. Y lo otro, si Noticias Repretel dice presidente Chávez cayó en encuesta, ¿eso lo contabilizan como un comentario negativo o son los comentarios de las personas? Porque entonces ahí, estimado Martín, sacaríamos a los medios del juego. Cristian. Sí, contesto la primera pregunta. Están todos los nombres, desde el presidente, vicepresidentes, primera dama, todos los ministros, están todos los diputados y además algunas otras figuras relevantes como el presidente de la Corte, la presidenta sí, Cristian, perdón, sí. Para explicar mejor mi consulta, porque creo que no me expliqué bien. Okay. Los comentarios que ustedes miden son de personas o también de cuentas institucionales, como podría ser un medio. Perfecto. No, en este caso, por ejemplo, los que capturan son los que tengan perfil público. Es decir, sobre esta transmisión que hay en este momento, y por ejemplo, hay un comentario de José Pablo Villegas que dice, viva nuestro señor presidente. Eso es un comentario positivo, por ejemplo. Y está sobre contado en el siguiente informe. El siguiente informe va a contar como un comentario positivo, ¿verdad? Dentro del volumen, ¿verdad? Pero si Noticias Repretel pone una noticia que dice, cae imagen del presidente Chávez en encuesta, eso no lo captura el estudio, porque no es un comentario de alguien. Exactamente, no es un comentario, y en este caso, por ejemplo, habría que revisar, por ejemplo, la nota periodística, ¿verdad? Que el sistema también logra identificar todo el volumen de lo que está en web pública. En este caso, los sitios web de los medios de comunicación también cuentan. Para este informe, casi hay una tercera parte de todo el volumen que viene producto de lo que generan los medios. Lo cual, pues bueno, es parte también de este ejercicio de escucha social, también cómo están las noticias con respecto, por ejemplo, del gobierno. Entonces, una tercera parte, si lo viéramos así, del pastel, corresponde a ese volumen de noticias que generan todos los días todos los medios del país, ¿verdad? Y en paralelo, 66% de ese otro grueso es lo que la gente habla en sus cuentas de redes personales o bien en este caso para cualquiera de estos perfiles que son públicos. Cristian, ¿y cuál es el volumen de conversación? Porque aquí alguien está preguntando, ¿podemos saber cuántos son, cuánto es las fuentes? O sea, ¿cuánto es el volumen? ¿Cuántas Para este trimestre, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, tuvimos 163.500, para redondear, para los que están en radio, 163.500 menciones. Esto es un volumen enorme. Claramente que la única forma de analizarlo, procesarlo y demás es por medio de inteligencia artificial, porque son 163.000 veces que alguien comentó el nombre del presidente, de una diputada, de alguien, ¿verdad? Y a nivel del volumen es para este trimestre. Claramente hay otros momentos, por ejemplo, ya les decía, hace 2 años, en medio del proceso electoral, claramente la semana antes de la elección,
teníamos picos más o menos de 50,000 comentarios diarios. O sea, era estrepitosa la cantidad de volumen porque obviamente la gente está en modo debates y obviamente habían menciones constantes de todos los actores, sobre todo los candidatos que estaban en ese momento rumbo a la presidencia. Digamos que estamos en unos meses normales, porque el mes de diciembre, ahora lo podremos analizar, el mes de diciembre, si partimos también de los 2 últimos años, la gente se desconecta muy rápido de los temas coyunturales y de hablar de política. Entonces, digamos que es un mes atípico, pero de septiembre a noviembre fueron meses normales, 163,000 menciones hubo durante este mes, este trimestre, perdón. Son las 2:06. Saludos a quienes nos están también haciendo sus comentarios a través del WhatsApp 899-359-935. Dice un usuario, me encanta escuchar matices, sin embargo, nunca he escuchado que hablen de los casos de corrupción de Liberación y el PAC de los últimos años. Me encantaría que por favor incluyan en sus temas para el costarricense conocer las resoluciones de los megacasos de corrupción. Con muchísimo gusto, un día de estos hacemos un programa de los pendientes de los casos de corrupción, que por cierto, porque me pregunta este oyente, las resoluciones, ninguno está resuelto, pero con gusto haremos un corte para contarles cómo van los casos. Supongo que se refieren al Cementazo, a Diamante y a Cochinilla. Si se refieren a esos casos, con muchísimo gusto. Gracias a la persona también que nos está escribiendo, que le gusta mucho matices y que le gustaría proponer el tema del pago de aguinaldos desde el punto de vista de los empleadores. Con mucho gusto, lo tomaré en cuenta de inmediato. Son las 2:07, vamos hasta las 2:30. Cristian, permíteme ir a una pausa, la primera que vamos a hacer, y regresamos con más. Estamos con el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina en el reporte número 21. Está muy interesante la conversación en Facebook, también está interesantísima. Cristian siempre la ve mientras estamos en el programa, ¿verdad? ¿Estoy bien? Así es, porque bueno, es además lo que hacemos. Está candente la cosa. Hoy son las 2:07, 2:06. Vamos a la pausa, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 2:12 en la tarde, la radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en Matices, horario especial. Iremos hasta las 2:30 de la tarde. Está bastante candente la conversación en el Facebook, donde también estamos compartiendo, y en WhatsApp, donde nos pueden mandar sus comentarios, 899-359-935. Cristian Bonilla, el decano del campus creativo de la Latina, me acompaña hoy. Estamos hablando del reporte del Observatorio Digital de Comunicación Digital de la universidad. Voy a proyectar este otro gráfico, que es el que sigue, que tiene que ver con los comentarios, porcentaje de comentarios positivos para figuras del gobierno o actividades gubernamentales, don Cristian. Sí, en este caso, pues bueno, como podemos tener todo el volumen de la conversación, podemos identificar básicamente cuándo esto le favorece al presidente y también a su administración. El caso número 1, el que tiene mayor cantidad de comentarios positivos, prácticamente la mitad, fue la firma de la ley que hace la reducción del marchamo, también haciendo la salvedad de que esto fue una iniciativa de oposición, pero bueno, a nivel de narrativa y los comentarios de los cibernautas se lo atribuyeron directamente a la presidencia. Eso nos llamó mucho la atención porque... O sea, la oposición propuso bajar el marchamo, ¿okay? Pero la gente en redes lo vio como un logro del gobierno, es lo que me estás diciendo. Exactamente, así se percibió ese día que se firmó la ley, y les decía que era muy interesante porque en mayo del 2023, para la persona que pregunta en Facebook, ¿qué pasó? Bueno, el presidente en ese mayo, además de que presentó el informe de labores del primer año, siempre genera pues muchos comentarios negativos de la oposición y otros, pero además se opuso en ese momento a esa ley que había para la reducción del marchamo. Creo que después se dieron cuenta un poco del el furor que había también a nivel de personas y lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Al final, bueno, se aprueba esta ley
Y la gente, el día que se firmó, era muy interesante revisar los comentarios porque decían, excelente, señor presidente, está cumpliendo sus promesas, eso era lo que necesitábamos. Y bueno, los proponentes de esta ley, que era un poco la gente del PLP, pues se vio opacada un poco por esa percepción en redes de esa noticia en particular. Okay. Nada más como información de última hora internacional, el Tribunal Constitucional de Perú acaba hace unos minutos de ordenar la liberación inmediata del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, que quedará libre entonces en las próximas horas. Esta es información fresquísima. Hace 2 o 3 minutos llegó la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que ordena la liberación de Alberto Fujimori, el expresidente peruano. Vamos a continuar aquí con el gráfico. Estas son esto es cómo van las transmisiones que genera el gobierno a través de redes sociales, Cristian. Sí, correcto. Habían hasta el trimestre anterior 3 grandes grupos. Este trimestre se sumó uno más que voy a explicar, sobre todo para los que están escuchando radio. De todas las transmisiones que se han hecho durante este año y medio, se han realizado 235 transmisiones en Facebook y podemos medir también cuál es la audiencia promedio, los picos de audiencia y el alcance. El alcance es las personas que ven posteriormente la grabación de esto. Entonces, el primer gran grupo de transmisiones en Facebook Live son transmisiones de coyuntura. Esto normalmente son para poder dar explicaciones de un tema específico. Cuando se hace, por ejemplo, el anuncio de algo en particular, eso es lo que llamamos coyuntura. En este caso, pues bueno, la conferencia con el pico más alto fue una en la cual el presidente hace explicaciones del supuesto pago a troles por parte de la exministra ahora de Salud, Jocelyn Chacón, con 12,000 dispositivos conectados en ese momento y con también un alcance muy interesante conectado con eso. Después están las giras presidenciales y estas giras presidenciales están siempre pues conectadas en algunos meses específicos. Para el mes de julio, particularmente se va a Guanacaste para celebrar pues, el 25 de julio, la anexión, etcétera. Hay unas a las provincias, a Cartago previo a la independencia, por ejemplo, del país. Y coincide, también hay un pico muy alto, que es una visita del presidente de la Escuela de Turrialba. No porque esa visita fuera realmente espectacular, es que venía precisamente después de hacer la conferencia de prensa donde se anunciaba el cierre del Parque Viva. Había mucha expectativa en redes y bueno, coincidió que las personas claramente se conectaron en masa ese día de una u otra manera esperando que hubiese algunos anuncios similares. Y después están los de los consejos de gobierno, que son los que han tenido la mayor cantidad de dispositivos conectados y demás. El pico más alto es las explicaciones del cierre del Parque Viva, con 17,000 dispositivos y fracción. Y en ese último trimestre, pues incorporamos también el nuevo noticiario que se llama Informate Más, de Casa Presidencial, que ha tenido realmente una audiencia muy baja, 821, el pico más alto de dispositivos conectados, muy baja en comparación con todo su otro comportamiento, digamos, en redes sociales. Esperamos si este producto les ayuda, digamos, a aumentar, digamos, volumen de la conversación y tiene mucha más interacción, pero definitivamente donde se dispara la conversación es en estos famosos conferencias de prensa de los días miércoles después del Consejo de Gobierno. Okay, vamos a continuar al gráfico siguiente. No sé si redondea lo que nos acabas de explicar. Sí, y aquí se puede ver el comportamiento trimestre a trimestre, ¿verdad? Como vemos el primer gráfico al lado izquierdo, para los que están en radio, es el promedio de dispositivos conectados, casi 6,000 al inicio, ¿verdad? En promedio, que es un súper buen número, la verdad, de dispositivos conectados, y después va a la baja. En el trimestre entre mayo y junio de este año hay un pequeño aumento, y después vuelve a caer. Entonces, cuando uno ve el histórico sobre todo y se repite nuevamente en cuanto al alcance, lo que se repite es esto. Al inicio claramente de la administración, un alto volumen de personas conectadas, muy expectantes, que eso además es muy normal en digital, que algo novedoso tenga mucha atracción de las personas.
conforme va pasando el tiempo, si no hay mayores cambios, las personas se acostumbran y dejan un poco el hábito digital de conectarse los días miércoles, por ejemplo, a las conferencias de prensa. Se han ido como estabilizando, pero siempre dentro de un rango que no ha podido prácticamente, pues es que se perdió el doble de gente a partir de mayo, perdón, a partir de agosto del 22, se ha ido como estabilizando unos pequeños picos y hacia arriba, hacia abajo, pero se ha ido estabilizando ese volumen de gente que se sigue conectando a las conferencias de prensa. Vamos a ir al párrafo siguiente, que tiene que ver con la evolución de las personas conectadas. Sí, ahí coincide plenamente estos grandes momentos. Entonces se ve ahí, por ejemplo, el anuncio de las medidas contra el cierre del Parque Vive, que eso fue en julio del 2022. Ese es el gran pico en promedio, si lo vemos así. Y cuando uno revisa la gráfica, pues obviamente después ve un bajonazo, digamos, en algún momento dado después de agosto, donde no habían grandes temas, unos pequeños picos, ¿verdad? Pero hacia arriba, hacia abajo, y después se ha ido como estabilizando a partir del primer año de administración. Lo que nosotros hemos también determinado es que también a partir del primer año de administración se ha ido como fidelizando la cantidad de personas que siguen sintonizando los días miércoles estas conferencias de prensa. Son muy buenos números, la pura y real verdad. Meta tiene algo, y voy a hablar algo de ahora técnico del asunto de redes sociales, pero Meta tiene algo particular desde hace 2 años a nivel de algoritmo, y es que está conectado 100% de que si usted no paga, usted no se visibiliza a nivel de Facebook e Instagram particularmente. Entonces tener 5,000, 3,000 personas conectadas en un Facebook Live sin que haya paga, realmente son muy buenos números, la pura verdad. Sería muy interesante también el día de mañana pues revisar estos mismos datos contra otro tipo de narrativa o puesta en escena que haga también pues otro equipo de comunicación diferente al actual para poder revisar si este era realmente muy bueno y son números excelentes o si finalmente llega a alguna otra fórmula que ayude también a levantar pues mayor audiencia. Cristian, si hubiera paga, nos damos cuenta. Sí, Meta tiene unas herramientas públicas. De hecho, si puedes googlear librería de anuncios, en Google eso, librería de anuncios, uno y todos los que están en la casa lo pueden hacer. Poner librería de anuncios Facebook y les va a aparecer todo. Y si usted pone, por ejemplo, una cuenta y se va a dar cuenta todo lo que tiene pautado esa cuenta en particular. Entonces uno puede ver, esto es un tip para los emprendedores, si usted tiene una competencia, usted puede ver lo que pauta su competencia en Facebook. E igual manera podemos ver si alguno de estos contenidos hay pauta de por medio. Meta en esto es también muy transparente. Son las 2:20, vamos a la segunda pausa. Regresamos quedarán 2 minutos para la última parte del informe que tiene que ver con violencia política. Ya volvemos con más de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Son las 2:26 p.m. Nos quedan 2 minutos para analizar. Cristian Bonilla, que es el decano del Campus Creativo de la ULatina, nos cuente sobre el análisis que hicieron de violencia política en el último informe. Don Cristian. Correcto, en este caso particular, pues bueno, hemos seguido pues, revisando lo que dicen las redes sociales con respecto también al trabajo de las mujeres en política. Y hay 2 grandes datos muy importantes. Una tercera parte de todo el volumen, cuando se habla de violencia digital, es para hacer escarnio hacia las propuestas o declaraciones que hacen las mujeres en política. La otra tercera parte es prácticamente desacreditar por completo a las mujeres, quitarle legitimación, producto también de esta dinámica. 20% son burlas al físico y a la edad, y un 13% de otros donde entran amenazas, nexos familiares, personales, partidarios, entre otros. Y lo más interesante también de este último trimestre es que esta violencia digital se da mayoritariamente en el contexto
de las transmisiones y las repercusiones informativas que se dan en dos comisiones legislativas. Una es la de financiamientos de partidos políticos de la campaña del 2022 y la otra es la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del CINART. Es ahí donde se ha concentrado la mayor cantidad de esta violencia. Y de una u otra manera, pues las mujeres que aparecen en este top 5, digamos, de las mujeres que recibieron más violencia digital durante el último trimestre, tienen una vinculación, la mayoría, con esta comisión. Sobre todo, voy a empezar del 5 al 1. Doña Vanessa Castro es la presidenta de la comisión que investiga todo el tema de CINART. Doña Patricia Navarro, exministra de Comunicación, estuvo presente en una comparecencia en esta comisión. Doña Pilar Cisneros también participa en constantemente en ambas comisiones. Y obviamente el volumen de violencia digital, mucho se concentró con ella y algunas otras, como la diputada Barquero de Liberación Nacional, entre otras. Doña Nora Barquero, entre otras mujeres que también participan de estas comisiones. Y los dos primeros lugares es doña Luz María Alpizar, diputada del Partido Progreso Social Democrático, que esta violencia digital vino a partir de que ella decidió, pues, el resello de la ley, votar a favor del resello de la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Y bueno, obviamente ese día, los 3-4 días subsiguientes a esta votación, pues se concentró este volumen de violencia digital. Y en el lugar número 2 está la ministra de Educación, Ana Caterina Müller, y está muy vinculado con un tema de una participación de ella en un congreso de educación, donde indicó que la ruta de educación existe, pero que ella se la inventó, y cuestionó un poco también el tema del presupuesto de la educación pública, que sea del 8% del PIB. Es como el resumen, digamos, de estos grandes temas a nivel de violencia digital hacia las mujeres. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Llegamos así al final del Matices de hoy. Les contaba que hoy arrancamos a la 1:30 de la tarde porque hay transmisión de Deportes Monumental. Mañana volvemos a las 2 de la tarde en horario habitual. Mañana, de una vez invitados, nos acompañará DECRA. La gente de DECRA, revisión técnica, será el tema mañana en Matices. Don Cristian Bonilla, muchas gracias por habernos acompañado. No, Randa, la voz a la audiencia, gracias por estar tan activos en redes sociales. Si alguien quiere conocer el estudio completo, los invitamos a meterse a la página de la universidad, que es ulatina.ac.cr. En la página principal, ahí está el informe digital, es gratuito, pueden revisar y los otros 20 reportes que hemos hecho, que están disponibles también para el que quiera tenerlos. Don Cristian, ¿con qué canción le gustaría despedirse? Bueno, básicamente con algo navideño, y para tratar además de aprovechar el vientito navideño que está también ya pegando ese solcito, es de un grupo que se llama Pentatonix, cantan a capela, y es la canción O Come Ye Faithful, que es buenísima, y que bueno, que nos pongamos todos en sintonía con la Navidad de una vez. Ya la tiene lista cabina. Don Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Dentro de una hora estará disponible el programa de hoy en los servicios de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo los invito además a suscribirse a los podcasts para que su aplicación, la que usted prefiera, le avise todos los días cada vez que está un nuevo episodio de Matices. Son las 2:30 en punto. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego.